Una madre que se encontraba preparando la comida ingresa al cuarto de su bebé recién nacido, esperando encontrar a la luz de sus ojos. De pronto, se escucha un grito aterrador. Es el grito de la madre, quien contempla horrorizada que su hijo ya no está, y en su lugar se encuentra recostado en la cuna un bebé horrendo, una criatura que sabe que evidentemente no podría ser su hijo. El pequeño ha sido cambiado. En antiguas leyendas y creencias populares de la vieja Europa, la definición de niño cambiado, o changeling, hace referencia a un ser que se deja para suplantar a un niño humano, robado secretamente por las hadas, duendes, trolls, entre otros. El niño cambiado, o changeling, es el hijo de estos seres sobrenaturales, y puede presentar en algunos casos una apariencia grotesca, signos de tontera o un apetito voraz. Las razones para este tipo de cambios, por parte de los seres que los llevan a cabo, varían las diferentes historias que podemos encontrar en el folclore, pudiendo ser para tener un sirviente humano, envidia por la hermosura del niño, haber ofendido a un hada o la simple idea de hacer el mal. Podemos darnos cuenta si averiguamos un poco cómo esta creencia está fuertemente arraigada en la antigüedad. Por ejemplo, en Irlanda, las personas creían que la surdera en un joven era una explicación de un posible cambio. En otros lugares como Escandinavia, los padres tradicionalmente solían colocar una tijera o un cuchillo de hierro sobre la cuna de su bebé para evitar el cambio, ya que se creía que la mayoría de los seres que componían sus creencias le temían al hierro. Otro de los métodos para evitar este tipo de cambios, según las creencias de la Europa medieval cristiana, era la de bautizar a los niños a tiempo, ya que de lo contrario podrían ser cambiados, sea para llevarlos definitivamente a su mundo o para que sus propios hijos reciban el bautismo. Generalmente, si no se tomaban las medidas necesarias y los padres tuvieran dudas, el método para detectar algún posible cambio llega hasta nuestros días por medio de viejas historias, en donde el niño cambiado se manifiesta como una criatura centenaria, aunque su apariencia pudiera aparentar ser infantil. Un ejemplo de esto podemos encontrarlo en una historia recopilada por los hermanos Grimm, donde se relata cómo una mujer que sospechaba que su hijo había sido cambiado, y gracias a un consejo que le dieron, comenzó a hervir agua en cáscaras de huevos ante la mirada atónita de la criatura, lo cual hizo que el niño cambiado riera y exclamara que a pesar de ser muy viejo, nunca había visto hervir agua en cáscaras de huevos. Posteriormente, esto permitió que la criatura desapareciera y ella encontrara en su lugar a su verdadero hijo. Se menciona por lo general en las historias que al descubrir a tiempo el cambio y realizar algo para confirmarlo, las hadas o duendes devuelven a los niños humanos y se llevan a los suyos. Pero también podemos encontrar otras versiones, un poco más macabras, en las que una vez confirmado que se tratase de un niño cambiado, se debía maltratar a la criatura durante un buen tiempo, pudiendo ser incluso durante años, hasta que las hadas sintiesen pena y vuelvan por su verdadero hijo, efectuando así nuevamente el cambio. Aunque parezca sorprendente, este tipo de actos se llevaban a cabo en algunos pueblos de la antigüedad, existiendo casos como el registrado en 1826 en Irlanda, donde una mujer llamada Anne Roche fue acusada por el asesinato de Michael Ley, un niño pequeño que ahogó en el lago Flesk, alegando que lo hizo convencida de que se trataba de un niño cambiado, ya que el niño con 4 años de edad todavía no podía pararse, caminar o hablar bien. Este tipo de casos han llevado a los historiadores a pensar que la realidad que podría esconderse detrás de estas antiguas creencias podrían ser creadas por el imaginario popular para justificar diferentes tipos de maltratos hacia los niños, que pudieran haber nacido con deformaciones o con retrasos mentales. ¿Será entonces aquello lo que motivó a los antiguos a generar colectivamente durante años este tipo de creencias? Es posible, y resulta innegable en muchos casos, pero es igualmente importante tener en cuenta otros puntos de vista, ya que se pueden encontrar otras historias que nos mencionan los peligros que puede tener el maltratar a un niño cambiado, porque de ser así, el niño al que cambiaron podría sufrir los mismos maltratos del otro lado. Es por ello entonces que resulta lógico suponer que este contraste entre historias y creencias encuentra sus variantes de acuerdo a la región y la cultura de los pueblos que la componen, así como el contexto histórico al que fueron sometidos y se fueron moldeando con el pasar de los años. Mientras me encuentro sumergido en este tema, logro ver cómo el sol parece esconderse en el horizonte, dejando tras sí una tenue luz que encierra algo de encanto y misterio.
Es por ello que no me resulta difícil perderme también entre las letras de un poema titulado The Stolen Child, escrito por el gran poeta y folclorista irlandés William Butler Yeats en 1886, y que encierra todo ese encanto que un joven Yeats, que por aquel entonces tendría unos 21 años, le permitiría dejar volar su imaginación con las creencias de su tierra, Irlanda, sobre niños que habían sido robados por las hadas. En el poema, el autor cede su voz a las hadas, quienes toman la palabra para convencer a un pequeño niño de que abandone su mundo cotidiano, lleno de un llanto que no alcanza a entender, para que se interne con ellas en sus dominios, donde reine lo mágico y misterioso.